Así es la cosa, don Fernando. No ha venido don Alberto, seguro se ha demorado un poquito con el tráfico. Bueno, pero bueno. Demorado no puede ser porque no es sapricista. No es sapricista, pero bueno, tampoco es de rojinegro. Sí, ¿verdad? Usted sabe una cosa que ahí en las cosas que uno piensa, porque a veces piensa, y eso de decir que pienso luego existo, quién sabe, ¿verdad? Los piensos de don Alberto, así le. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Que yo tengo mi rincón de los... ¿Se acuerda la esquina? Había en San José una esquina que se llamaba la esquina de los sustos, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, sí. ¿no era de Monumental? Puta, el Kafka. Y entonces resulta que... Dichoso que estás leyendo a Kafka. No, estoy leyendo un comentario sobre Kafka. Es de un... Kafka y el Holocausto. Sí, Álvaro de la Rica se llama el autor. Álvaro es primo mío. Sí, Yo soy de la pobre. sí. Cualquiera que lo oye. Bueno, el asunto está en que yo tengo mi esquina de los sustos y me gusta compartirla. Resulta que me cayó ahí en internet de estos amigos malvados que tengo que me mandan cosas raras. Yo no sabía que Rasputin, el monje ruso, el monje nefasto, pero bueno, al fin era monje y por lo tanto está en el cielo. Por lo tanto está en el cielo. Sí, el hombre hizo una... Y no lo podían matar. Sí. Le dispararon, le metieron veneno como para un elefante y seguía. Parecía una cucaracha de campo. Sí. Pues resulta que este hombre dejó unas profecías, yo no sabía, o lo ha olvidado. Pero una profecía en particular, ajá, que es la que me mandan ahora, sí, es así. Y la comparto para que la gente se asuste y goce, porque el 23 de agosto del año 2012, dos perlas del sol. El 23 de agosto del año 2013, perdón, 2013, pero me equivoqué. Sí. Del 2013, dos perlas del sol, así lo dice, según ese cuento que me meten ahí. Anegarán la Tierra y acabarán con toda la vida sobre el planeta. Entonces a mí me empezó a entrar una especie de duda porque resulta que Snowden, que por cierto está en Rusia, había dicho que los órganos de seguridad del mundo importantes saben que va a haber una gran explosión solar. Sí. Dijo que iba a ser en septiembre y no en agosto. Pero claro, entonces ahí difieren el mes. Pero acuérdense que es que Rasputin usaba el calendario ruso viejo. Ajá. Yo no entiendo, mejor no me pongo a averiguar, pero pareciera que coinciden. Bueno, la verdad, te digo que hay tanta versión, ¿verdad?, sobre esas cosas. Sí, tonteras. Por eso digo, mi esquina estaba oyendo un diálogo de ¿por qué será que yo no me acuerdo nunca de ese apellido del Miami Herald, que tiene el programa que tiene apellido de físico alemán. Sí, ¿cómo se dice? Bueno, ok. Sí. Y habla de Brown en su último libro, de Inferno, ¿no?, que no lo he leído. A mí, Brown... ¿Cómo se llama el libro? Inferno. Sí. A la abuela, es decir. Por el calor. Y entonces, Brown dice en ese libro que el holocausto final está a punto de llegar por 1000 razones. Ahí explica, pero yo no lo he leído ni lo pienso leer. Y entonces, Schopenhauer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué tirada? Yo también me pienso. Bueno, ¿qué he dicho? Bueno, ya somos dos. Entonces le dice que él no cree, porque dice Brown que la tecnología y la ciencia lo que han hecho es lesionar a la persona humana por esto, hay una serie de explicaciones. Y él dice que él no cree en absoluto en ese planteamiento, porque al revés, hace 900 años le sacaban una muela a martillazos sin anestesia y se inventó la anestesia, se inventaron la edad del ser humano ha aumentado notablemente, que todo el tiempo se ha venido hablando de ese tipo de cosas y que en realidad no han sucedido. De manera que él cree que eso son fantasías de mentes
acaloradas y que no sé qué, bueno. Pero menciona de paso el asunto de la explosión solar. Ah, sí. Y dice, yo no sé, dice, eso no lo menciona el escritor Brown, eso no lo menciona, y eso sí me tiene preocupado porque la misma NASA está preocupada. Claro, de manera que eso sí es científico, dice. Bueno, pero muy interesante. ¿Cómo se llama ese programa de CNN? El alemán, no es alemán, es argentino. Alemán. Es argentino, hijo de alemán, es de un científico alemán. Termina en erg. Claro. Berg. Oppenheimer. Oppenheimer. Se pronuncia Oppenheimer. Bueno, Oppenheimer. El nombre es en castellano, no es en... Tiburcio Oppenheimer. Don Alberto Oppenheimer. Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero yo lo veo mucho porque me da risa. Tiene un gesto muy similar al de Macho Carazo, que siempre está riendo. Es una expresión sonriente todo el tiempo que tenía Rodrigo. Rodrigo tenía esa expresión cada vez que le hablabas, hacía ese gesto y por lo menos pelaba los dientes, ¿verdad? Pero daba la impresión de que... Y este Oppenheimer también, siempre que está, inclusive discutiendo, está sonriente, ¿no? Bueno. Pero bueno, no, esa historia, yo disfruto mucho de esas profecías porque ninguna se va a cumplir. La verdad a ver cómo es. No, y si se cumple, no nos damos no, lo cuenta. que yo tengo la impresión es de que cuando esto se acabe, porque habrá de acabarse, claro, va a ocurrir, no sé cuándo, pero por una causa que no hemos pensado antes. Ese es el problema. Digamos, por lo demás, ¿qué vamos a hacer? Imagínate esto de las explosiones solares. Sí. Hasta ahora, en tiempos recientes, es que se han entendido lo suficientemente bien como para imaginar que pueden provocar una catástrofe. Las dos últimas fueron tremendas y no pasó nada. Bueno, pero el caso de esa que yo mencionaba el otro día, de la 1869 o algo por ahí, fue memorable. Lo que pasa es que en esa época el establecimiento tecnológico era muy pequeño, pero quién sabe qué habría pasado si hubiera sido. A mí siempre me recuerda ¿cómo se llamaba la novela aquella que la hicieron en película que llegaron los marcianos, era un programa y todo el mundo se horrorizó. De Orwell, de Orwell no, de Orson Welles. Orwell, es que de Orson Welles, sí, sobre el viejo Welles. Welles era. Bueno, y entonces que la llegada de los marcianos que atacaron, no habían contado ellos, se fueron muriendo por la parte de los, ¿cómo se llaman? Bacterias que estaban en nuestro mundo. Claro. Y ellos no estaban a salvo de eso. Ahora, pero muy interesante. Pero esos marcianos eran bastante brutos, porque tenían tanto desarrollo tecnológico como se debían haber sabido. Claro. Venían con escafandras. No, pero bueno, la verdad es que todo eso es para reírse. Ojalá. Ahora que Rasputin haya salido con esas profecías, yo no sabía. Yo tampoco, no le conocía nada así por escrito a él. Entonces, bueno. Sabía que salvaba al chiquillo del zar que tenía las hemorragias y era el único que se las quitaba. Sí, paraba las hemorragias. A la zarina, no, al zarino. ¿Cómo se dice el zarino? Al zarevich. Sí, al zarevich, que cuando caía en ese problema, ya por ejemplo el zar le había prohibido a la zarina que consultara más. Pero cuando veían al chiquillo desangrándose, entonces le decía, búsquese al loco ese, madre. Y entonces llegaba y de verdad lo curaba. Cosas interesantes, pero sí, hay muchas historias sobre lo que ponía a la zarina y a sus amigas a hacer, ¿verdad? Por humildad. Pero en todo caso, un loco hace 100, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Pero fue bueno eso de que dejaron las profecías como para pasar un rato. Yo no me puse a buscarlas, desde luego, no.
pero sí, esa concretamente me llamó la atención. Y el Putin actual no ha opinado sobre eso. Sí, no sé, ese debe ser mandado. Porque se lo llevaría Putin también a él. Claro, a lo mejor a él sí le hacen un búnker. Le hacen un búnker. Se calienta. ¿No te imaginas en un búnker? Puchiga. Como un horno, se convierte en un horno el búnker. Es como toda predicción que tenga como hace un hecho físico comprobable, pues tiene éxito como predicción, pero nunca se va a cumplir. Esa historia de lo que resultaría de un deshielo masivo en Siberia. Porque eso sería catastrófico, obviamente, pero que ocurre es otra cosa. Porque son terrenos, enormes territorios que tienen millones de años de estar congelados. Entonces han adquirido una estructura, digamos, rocosa que incluye el agua helada. Y si de pronto se deshelara, aquello se pone como un barrial. No, pero los mismos hielos polares. Bueno, no, eso es una parte. Sería, pero esto es la tierra firme, digamos, de Siberia, que uno se imagina, bueno, sí, hay edificios construidos, carreteras, todo aeropuertos, sí. Pero el terreno sobre el que está construido es como si se fundieran las rocas sobre el que está construido. No hay mucho construido. Vos cuando vas en tren, encontrás unos pueblecitos. No, pero cuando encontrás las carreteras, las ciudades. Sí. Bueno, no sé. Una ciudad como esa de Ekaterimburgo. Sí, no está en Asia todavía, pero es una ciudad que está en una región. Bueno, usted está cerca del puerto ¿cómo se llama? Que es importantísimo ese puerto. Vladivostok, dicen ellos. Pero una idea como esa es como tan factible como que si un día por alguna razón se calienta la temperatura del trópico hasta 2000 grados, entonces la platina se funde, ¿verdad? El puente. La platina. Ay, Dios mío. Sí, es el trabajo de... Hay mucha verdad incierta en todo esto, porque parten de ciertos preceptos científicos de lo que puede suceder, pero trayéndolo al momento. Es decir, no sé. Claro que lo que está en el tapete es algo muy sencillo, pienso yo, porque el mundo, el universo, el planeta, digamos, para hablar del barrio, es como es y lo que existe como vida es porque es la que se podría permitir ese planeta. Pero fíjate que normalmente la evolución de la vida es una cosa que ocurre gracias a la facilidad, mayor o menor, que tienen las especies de adaptarse a la incertidumbre del medio. Es decir, a los cambios. Bueno, sí. Constantes, sí. Pero el cambio viene y por razones que... Pero dura siglos cada cambio, de manera que se van adaptando las nuevas especies, bueno, o adaptando sus modificaciones. Pero hay cambios, por ejemplo, en la composición del agua en algunos lugares que han sido muy súbitos y sin embargo hay formas de vida que se sostienen y se adaptan. Lo que pasa es que esa aptitud de la vida como existe para adaptarse a la incertidumbre, para responder a la incertidumbre, es limitada a una incertidumbre controlable, digamos. Si un aumento de temperatura se diera súbitamente y subiera la temperatura promedio del planeta 2 grados de un solo tiro, todo se acaba. Sí, pues claro, se funde todo. Pero si ocurre... Ahora, pero fíjate, hay una cosa que contraría ciertos planteamientos modernos. No hay duda de que el Sol nuestro está en una etapa terciaria, es decir, es una estrella que va declinando, de manera que las explosiones solares al revés deberían ir disminuyendo. El mismo color amarillo que tiene
Eso, te lo no, yo eso no sé, de eso no sé, Sí. pero sí, entiendo que hay, bueno, que ya nos queda poco tiempo con esa estrella, Sí, tal bueno, vez tal 5 vez. mil millones de años. Sí, sí, como decía la señora en el ¿cómo se llama? Esa caramada que hay en Nueva York, Sí, 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 bueno. ahí en el Museo de, Sí, de Ciencia. en el museo, sí. Y entonces dijeron algo así, ¿verdad? Que no sé cuántos millones. Y ¿cómo? Tanto. Ay, yo le entendí 1000. Ya estaba asustada. 1000 años. Ay, Sí, hay que eso. cantarle el tango, que 1000 años no es nada. Qué febril la mirada. Eso es tan, nosotros reaccionamos a la idea de cambio con base en la cantidad de vida que se nos ha dado en promedio. Sí, Es decir, uno, sí. lo que va a ocurrir dentro de 300 años empieza a no darnos, no preocuparnos. ¿No qué? A no preocuparnos. Ah, sí. Que es como, pero sin embargo, Y pensar que nuestros tataranietos van a estar ahí. sí, claro. Y ahí sí. Y esa es quizá la gracia existencial de la especie humana, porque muchas de nuestras tensiones de todo tipo provienen de que somos capaces de imaginar ese tiempo. Y hay un zorrillo o una ballena o un mirlo, ¿no? Viven y tienen un sentimiento de que hay cosas que los amenazan, pero jamás piensan en la historia de los mirlos, ¿verdad? Con respecto al pasado lejano, tenemos una limitación tremenda. Pues, 4 generaciones, 5 generaciones, y ahí se nos acabó la memoria. A pesar de esa comunicación de padres a hijos, claro. Ya se pierde realmente. Sí, porque eso que llaman historia, uno siempre está dudoso, ¿verdad? Así Pero es, ¿qué así tiene de es. mitología y qué no? Sí, porque los hechos verídicos, ¿cómo era? El relato verídico de los hechos pasados que decía don Herodoto, cuán verídicos serán. Eso lo decía Herodoto, pero no, Herodoto. Schopenhauer decía que la historia la escribían los triunfadores. Y es cierto. O los desmemoriados. O los desmemoriados, sí. Sí, y claro, entonces llega uno a hacerse unas ideas. A veces veo películas de ciencia ficción, o no las veo, sino que las observo un ratito y en cuanto caigo en la premisa, digo, ay, que están hablando una estupidez. Por ejemplo, hace poquito me cayó una por ahí en la televisión de una estrella comprimida por su propio desarrollo, ¿verdad? Que sería un agujero negro. Caen en la luna y ahí está, y no, cuando me cuenta eso, no, hay que ser idiota. Pero es que cuando se descomprimen es el agujero negro, precisamente. Bueno, sí. Lo que pasa es que hay que suponer que esa cantidad enorme de materia en la luna haría que la Tierra choque con la luna a la velocidad de un rayo, ¿verdad? Imagínate. La estupidez era tan grande que yo, Sí, mira, no tiene ni pies ni cabeza. En Hollywood empezaron a carecer de talento hace tiempo, porque... Ay, Dios. Claro, y cuando se habla de esas cosas, es mejor llamar a un astrofísico que nos cuente lo que realmente... Que nos invente cosas más científicas. Claro. Menos comprensibles, pero más convincentes. Sí. En fin, esto es... Todos los días, en ese campo, todos los días surgen nuevas verdades que te dejan atónito. Entonces uno ya no sabe hasta cuándo terminan las verdades anteriores que resultaron falsas. ¿Y cuándo comienzan las nuevas falsedades a registro? Las nuevas falsedades, porque esa es la realidad. Todos los días se descubre una cosa nueva. Sí, es cierto eso de que la ciencia llega al momento en que es casi brujería, ¿verdad? Entonces, como que claro, que aún así uno no se atreve a decir una tontería que dijo, el otro estaba viendo, la ministra de Ciencia y Tecnología de España. ¿Qué fue lo que dijo? Que en España sobran científicos. Señora, ¿por qué no la destituyen y la ponen en el cepo de una vez? Es que ella está apenas en 90 tífica. Entonces sobran los 100.
No, es tremendo, ¿verdad? Cuando dicen esas cosas. O como el otro era... Pero uno se sorprende de veras con personajes que se supone que son de primera categoría políticamente o que son plus. Sí, y resulta que salen con una idiotez de esas, que es característica de un país del tercer mundo. Pero no, resulta que en Europa se dan también, como que tienen que llevarnos a aterrizar, lo cual es una grosería porque estamos hablando de cosas muy Es como la explicación que dieron ¿cómo se llama? La Comisión de Educación del Partido de Liberación Nacional sobre la eliminación del bachillerato. Ajá. Es una explicación tan estúpida que yo dije, mejor no la voy a hablar más porque tienen que haber estado borrachos cuando se les ocurrió. Un día la voy a comentar porque esto nunca... Tal vez mañana, en el programa de mañana, podemos comentarlo. Me pareció tan... Ya inflaron las llantas y ya vamos de cabeza. Sí, eso es lo peor. Es la suerte que tienen algunos, de que nos agarra cuando vamos cayendo. Sí. Bueno.